Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en este ya lunes 24 de abril del año 2023, feria de la tercera semana del tiempo de Pascua. Estamos en este momento de meditación y alegría, recordando que Cristo ha resucitado. No nos podemos dejar llevar por la constancia o porque el tiempo pase o por el regresar tal vez a nuestra cotidianidad, sino que esa cotidianidad debe verse iluminada por el misterio de la resurrección, por el misterio de un Cristo que vive y camina a nuestro lado. Le saluda a su hermano Jorge Isaac González y estamos pues meditando un poco sobre la escritura, justamente sobre los textos que el Evangelio y la liturgia en general nos regala. Es importante darnos cuenta de que en la Pascua también nace la iglesia, de hecho, pues por eso en los relatos de las primeras lecturas durante todo el tiempo de Pascua es muy normal esa reflexión en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque evidentemente del costado abierto de Cristo, de ese costado, ese corazón del que brotan sangre y agua, pues también brotan en esos sacramentos del bautismo y la Eucaristía, también brota la iglesia misma que se nutre y vive de ellos. Ese bautismo que te incorpora, que nos incorpora al cuerpo místico de Jesús y esa Eucaristía que nos alimenta. Y bueno, durante todos estos días, a excepción del día de mañana, martes, pues estaremos celebrando la fiesta de San Mateo Evangelista. En estos días, pues vamos a ver el discurso del capítulo 6, el discurso del pan de vida, que justamente tiene una connotación altamente eucarística, pero que la liturgia nos la va a ir pues dando como por segmentos para poder ir reflexionando, para poder irnos acercando a ellas. Entonces, antes de ver justamente el tema del Evangelio con este primer segmento del relato eucarístico, es importante también darle una ojeada a la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos cómo la iglesia empieza a hacer su función, como decía anteriormente, cómo nosotros como miembros de la iglesia estamos llamados a la evangelización, pero que esa evangelización también va a traer muchos obstáculos y muchas persecuciones, porque evidentemente vivimos en un mundo que no quiere nada con Cristo, que quiere darle la espalda al evangelio y todo lo que tenga que ver con Jesús se convierte en ese caso en un impedimento para poder vivir según lo que se indica. Vemos ahorita a San Esteban, hombre de Dios, una persona que fue elegida como diácono. Recordemos que los diáconos surgen ante la necesidad y el crecimiento de la comunidad, de personas que pues justamente ayudaran a los apóstoles a la atención de las viudas, en ese caso a muchos aspectos de colaboración dentro de las comunidades, y Esteban fue uno de los elegidos. Y ante su predicación, ante en este caso mucha gente que quería tirar abajo su testimonio, pues ante la fuerza que le daba el Espíritu Santo, nadie tiene ninguna manera de refutarlo, por lo que empiezan a calumniarlo y a quererlo pues hacer caer. Y eso es una realidad propiamente de la iglesia. Hoy la iglesia sigue siendo esa portadora de la verdad, pero es una verdad que muchas veces incomoda, es una verdad que muchas veces te quieren hacer creer que restringe tu libertad, que restringe tus capacidades, cuando lo cierto es que más bien nos enseña a vivir en ese camino de la vida, en esa voluntad perfecta, como lo decía el Salmo. Y entonces ahí empiezan a generarle y a crearle ese montón de falsos testimonios, ese montón de mentiras, ese montón de distorsiones de la misión de la iglesia, que en ese caso pues tenemos que aprender a rechazar y aprender a defender. Aprender a defender siempre con amor, con amabilidad, pero siempre abrazando a la verdad. Y eso es muy similar a lo que hace justamente el texto del Evangelio. Contextualizando los primeros versículos de este capítulo 6, empiezan con dos actos milagrosos de Jesús, que es la multiplicación de los panes y también su caminar sobre las aguas en ese mar de Tiberíades. Y cuando en la comunidad, y bueno, este par de elementos y su relación más adelante la profundizaremos más en reflexiones de los próximos días. Es importante entender que cuando Jesús llega a la orilla, ya mucha gente se puso a su alrededor y que lo estaba buscando. Pero el detalle de esa búsqueda es que el motivo que los pues impulsaba a buscar al Señor era para que se repitiera aquel milagro inicial, aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Y aquí entramos en la primera reflexión que quiere darnos Jesús y que irá haciendo incentivo y hará haciendo fuerza a lo largo de conforme vayan avanzando los versículos, que es justamente que está bien, que es necesario, que es importante buscar ese sustento material. No, de hecho, el mismo Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro a pedir por el pan de cada día. Pero que esa búsqueda de ese pan cotidiano, que esa búsqueda de esos elementos materiales, no se conviertan en obstáculos para bienes mayores, que no se conviertan en ese aspecto en limitantes para buscar verdaderamente el sentido de nuestras vidas, que está justamente en el hecho de creer en de Jesús y a través de él alcanzar la vida eterna. Se trata de no convertir las situaciones materiales en fines, sino también en medios que nos permitan siempre aspirar a algo superior. Pero para todo eso es importante entender que la fe se convierte en un faro que nos ayuda a darnos cuenta que en los momentos de opulencia, como en los momentos de necesidades, como en los momentos en los que todo está bien, como en los momentos en los que todos tal vez no estén tan bien, en todos actúa el Señor, en todos camina a nuestro lado, en todos nos impulsa a seguir adelante. Entonces por ahí es importante recordar el sentido último de nuestra vida y el aspecto de nuestra conversión constante y cotidiana. Porque nos podemos cegar en que entonces porque no tenemos tal cosa o porque no tenemos tal otra o porque no conseguimos tal puesto, porque no tenemos... Ya el Señor se ha olvidado de nosotros. Y no, es claro que el Señor pues nos acompaña. Es cierto que el Señor pues nos dará los anhelos de nuestro corazón, pero como dice aquella frase, el Señor, Dios sabe lo que queremos, pero también sabe lo que necesitamos verdaderamente. Y ahí es donde pide de nosotros ese impulso de fe. Entonces no se trata de quedarnos únicamente con lo terreno, se trata de buscar también los bienes infinitos, los bienes eternos, los bienes de la gracia. Como San Esteban, poder darnos cuenta de que la vida al final del camino, cuando es entregada al Señor, también es en ese aspecto bien valorada. No preocuparse por lo que nos ataque, no preocuparse por lo que nos señalen, no preocuparse por lo que quieran hacer de nosotros, sino que más bien podamos nosotros ser luz y un desapego ante estas realidades. Que ahorita no se trata de vivir a lo que caiga, porque bien ya San Pablo lo decía en aquella famosa frase del que el que no quiere trabajar que tampoco coma, entendiendo de que no sabemos cuándo será la venida del Señor y también estamos invitados a que en nuestro trabajo cotidiano ser transformadores de la creación y hacer el aporte dentro de la obra de Dios, porque el trabajo eso también nos enseña y nos invita, pero sí también darnos cuenta de que al final del camino nada nos podemos llevar, aparte de aquellas obras y aquella pues alma que podamos presentarle al Señor. Entonces pidámosle a Cristo verdaderamente buscarle para lo importante. Reitero, no sin olvidar nuestro bien material, nuestro bien terrenal, pero que no se convierta en los fines de nuestra vida, sino en medios que nos permitan aspirar a cosas superiores. Bendiciones.